El sol se levantaba implacable sobre el vasto desierto, tiñendo la arena de tonos dorados y rojizos que cegaban incluso a quienes conocían cada rincón de ese territorio. Nara, una joven guerrera apache, avanzaba con paso firme pero silencioso entre dunas y rocas, sus ojos negros y profundos escudriñando cada sombra, cada movimiento del viento. Había sentido un cambio en la brisa aquella mañana, una perturbación que le decía que algo o alguien no pertenecía a aquel lugar. Al doblar un saliente rocoso, Nara se detuvo entre las arenas, a mitad de camino entre la soledad del horizonte y las sombras de los acantilados, yacía un hombre. Su figura estaba cubierta de polvo, su camisa rasgada y la piel enrojecida por el sol. Respiraba con dificultad Jadin Dwightyville, como si cada aliento fuese un esfuerzo sobrehumano. Nara se arrodilló junto a él con cautela, evaluando primero que no fuera una trampa ni una amenaza. El hombre levantó la mirada y aunque sus ojos estaban nublados por la fiebre y el dolor, había algo en su expresión que le hizo detenerse. No había malicia, solo desamparo y miedo. No, Moreri, susurró él. Con voz quebrada Nara lo observó. Su tribu le había enseñado desde niña a leer los signos de la vida y la muerte, a reconocer cuando un cuerpo aún tenía fuerza para aferrarse a la existencia. Pero aquel hombre era distinto. Había en él un aura que la desconcertaba, una presencia que parecía resonar con una visión que Nara había tenido años atrás, cuando aún era apenas una niña. En sus sueños, una voz le había hablado de un extraño que traería un cambio, alguien que jugaría un papel crucial en el destino de su pueblo. Nunca había creído del todo en la visión. Hasta aquel instante, sin perder tiempo, lo arrastró con cuidado hacia una zona sombreada entre las rocas. Sacó un pequeño fardo de hierbas y raíces medicinales que había traído consigo, siguiendo las enseñanzas de su madre y de las ancianas de la tribu. Mientras preparaba ungüentos y vendajes, murmuró palabras de aliento. No solo era un acto de supervivencia, era un acto de fe. Escucha mis palabras. Extraño, dijo Nara, sus ojos brillando con determinación. Sobrevivirás, aunque no lo comprendas ahora. Tienes un destino, uno que será más grande que tu propia vida. Serás el padre de un nuevo pueblo apache. El hombre la miró incrédulo. Su mente confundida apenas podía procesar la magnitud de sus palabras. Se sentía atrapado entre el miedo y un destello de esperanza que no entendía. La idea de ser padre, y aún más, de fundar un pueblo, parecía absurda para un hombre que apenas sabía cómo mantenerse con vida unas horas más. Pero había algo en la convicción de Nara, en la intensidad de su mirada, que lo obligaba a creer, aunque fuera solo un poco. Durante horas, Nara permaneció a su lado, alternando entre ungüentos fríos para bajar la fiebre y hierbas que calmaban el dolor. El viento del desierto traía consigo un aroma terroso que parecía sellar aquel encuentro improbable entre dos mundos, el de la tribu que amaba sus tradiciones y el del hombre que había perdido todo lo que conocía. Aun cuando la noche cayó, las estrellas empezaron a brillar con fuerza sobre ellos, reflejando el silencio del desierto y la intimidad de aquel instante. El hombre, que apenas respiraba unas horas antes, ahora mostraba señales de recuperación, y en sus ojos se percibía una mezcla de miedo y respeto hacia aquella joven guerrera que lo había salvado. Sin esperar nada a cambio, Nara se sentó junto a él, con la mente clara y el corazón pesado. Sabía que aquel momento era solo el comienzo. El hombre había sobrevivido, pero la verdadera prueba apenas comenzaba a aceptar su destino y comprender que el futuro de un pueblo entero podría depender de sus decisiones. Y así, bajo la inmensidad del cielo desértico, comenzó la historia de un encuentro que cambiaría la vida de ambos
y el destino de toda una tribu apache. En el amanecer trajo consigo un frío inesperado. La arena del desierto, que durante el día había sido abrasadora, ahora parecía morder la piel con su helada brisa matinal. Nara había improvisado un refugio entre las rocas, cubriendo al hombre con mantas y pieles de animales que había traído consigo. Caleb, como supo que se llamaba, aún estaba débil, pero sus ojos mostraban un brillo de conciencia más claro que la noche anterior. Sin embargo, la fiebre persistía, y Nara sabía que los métodos habituales no serían suficientes. En su tribu le había enseñado a usar remedios naturales, pero existían ciertas prácticas que estaban prohibidas, guardadas celosamente por los ancianos. Eran técnicas antiguas que combinaban rituales espirituales con medicinas potentes, capaces de salvar vidas, pero que también podían ser peligrosas si se aplicaban sin la debida preparación. Nara, con el corazón apretado, decidió que no podía permitir que Caleb muriera. Las visiones que le habían guiado hasta él no le dejaban otra opción. Sacó un pequeño mortero de piedra y comenzó a moler raíces y hierbas secas, mezclándolas con agua fresca que había recogido de una quebrada cercana. Murmuraba palabras de invocación, llamando a los espíritus protectores de su pueblo, suplicando permiso para usar aquel conocimiento prohibido. Cada gesto era cuidadoso y preciso, como si un solo error pudiera costarle la vida al hombre que yacía frente a ella. Caleb observaba con ojos todavía llenos de incredulidad, incapaz de comprender lo que estaba sucediendo. La fiebre hacía que su mente divagara entre fragmentos de recuerdos y sueños confusos. Sin embargo, había algo en la seriedad de Nara que le hacía confiar. No había amenaza en sus movimientos, solo una determinación absoluta por salvarlo. Y ese acto desinteresado empezaba a romper la coraza de miedo y orgullo que lo había acompañado toda su vida. «Esto puede doler», advirtió Nara, con voz firme pero suave. «Pero confía en mí. Si sigues mis instrucciones, vivirás». Mientras hablaba, aplicó una pasta caliente sobre sus heridas y le administró un té concentrado de hierbas. Caleb gimió ante el sabor amargo y el ardor de la mezcla, pero Nara permaneció a su lado, sujetándole la mano y murmurando encantamientos. La joven sentía cada latido de su corazón como un eco del propio, y su mente estaba enfocada en mantener vivo aquel cuerpo extraño, que al mismo tiempo parecía estar destinado a algo mucho más grande que la mera supervivencia. A medida que las horas pasaban, Caleb empezó a recuperar fuerza lentamente. Su respiración se volvió más estable, y el sudor comenzó a descender de su frente. La fiebre disminuía, aunque no del todo. Nara sabía que debía mantenerlo quieto y continuar con el tratamiento, pero también notaba que él empezaba a responder a su presencia, a miradas más claras, un entendimiento tácito, una conexión que trascendía las palabras. Fue entonces cuando Caleb, con voz aún débil pero más firme, preguntó: «¿Por qué me ayudas? Soy un extraño. ¿Y tú arriesgas mucho?» Nara lo miró a los ojos, con una mezcla de calma y firmeza que parecía atravesar cualquier duda. «No eres un extraño», dijo. «Eres parte de algo más grande, algo que aún no comprendes. Las visiones de mi pueblo me mostraron que tú tienes un destino. Sobrevivirás, y cuando lo hagas, tu vida no será solo tuya, serás el padre de un nuevo pueblo apache». Caleb permaneció en silencio, intentando procesar aquellas palabras. Su mente se debatía entre el miedo, la incredulidad y una chispa de esperanza que Nara había encendido en él. Poco a poco, empezó a comprender que aquel encuentro no era casualidad, que su vida estaba entrelazada con la de Nara y con la del pueblo apache, de maneras que no podía imaginar. Cuando la noche volvió a cubrir el desierto, Caleb estaba más consciente y estable. La curación prohibida había funcionado, pero más allá de lo físico, algo había cambiado en su interior. Ahora había un vínculo, un compromiso implícito con la mujer que lo había salvado
y con la visión que ella le había revelado. La supervivencia no era solo un acto de medicina, era el primer paso hacia un destino que los uniría a ambos y que transformaría sus vidas para siempre al despertar con los primeros rayos del sol. Caleb se encontró rodeado por la quietud del campamento apache. Había pasado la noche recibiendo cuidados de Nara y escuchando, a medias, los cantos y rezos que ella entonaba para invocar protección y fuerza. Aún así, algo en el aire parecía cambiar. El viento traía consigo un murmullo de voces lejana, y el hombre percibió una tensión que nunca antes había sentido. Nara permaneció a su lado, pero su expresión había adquirido una gravedad que Caleb aún no comprendía. «Debemos ir al consejo», dijo ella finalmente. «Mi pueblo necesita saber que has sobrevivido». Caleb frunció el ceño, confuso. «Consejo. Prigat Pocho, no pertenezco a tu pueblo. Eso es precisamente lo que preocupa a los ancianos», respondió Nara. «Necesitan decidir si mereces permanecer aquí o no. No todos aceptarán que un extraño viva entre nosotros. Aunque yo crea que es tu destino». El camino hacia el lugar del consejo era largo, atravesando senderos rocosos y zonas donde la arena se mezclaba con hierbas silvestres. Caleb caminaba con esfuerzo, ayudado por Nara, quien lo guiaba con firmeza. A cada paso sentía la mirada de la tribu, curiosa y cautelosa, evaluando su presencia. Algunos lo miraban con desconfianza, otros con abierta hostilidad. Caleb comprendió rápidamente que su supervivencia hasta ese momento no bastaría para ganarse la aceptación del clanan al llegar al círculo sagrado, donde los ancianos celebraban sus reuniones. Caleb fue recibido por una asamblea solemne, los hombres y mujeres mayores, con arrugas profundas y ojos llenos de experiencia. Lo observaron como si estuviera ante un espíritu errante. Nara se adelantó, con paso firme, y presentó a Caleb. «Este hombre ha sobrevivido gracias a mis cuidados», dijo con voz clara. «No es un enemigo, sino alguien que, según las visiones de nuestro pueblo, tiene un papel que cumplir en él. Será parte de nuestro futuro». Un murmullo recorrió el círculo, y uno de los ancianos más viejos, Tukodat, habló con voz grave y cargada de autoridad. «Nara, hija mía, sabes que nuestra ley es estricta. Ningún extraño puede permanecer entre nosotros sin permiso. ¿Por qué desobedeces las tradiciones?» Nara sostuvo su mirada con firmeza, consciente de que estaba arriesgando su posición y su reputación, porque esta no es una decisión trivial. Respondió: «La visión me habló de él. Caleb no está aquí por casualidad. Si lo rechazamos, podríamos perder la oportunidad de preservar nuestro pueblo en tiempos de cambio». Otro anciano, más joven pero igualmente influyente, frunció el ceño y añadió visiones. «Oh no, no podemos ignorar las reglas. ¿Cómo podemos confiar en un hombre que no comparte nuestra sangre, nuestras costumbres, nuestro espíritu?» Caleb, que hasta ese momento había permanecido en silencio, decidió hablar aunque su voz temblaba por el miedo y la incomodidad. «No entiendo mucho de sus costumbres», dijo, «pero no busco hacer daño. Solo quiero sobrevivir. Y si eso puede ayudar a su pueblo, lo haré con todo mi esfuerzo». El consejo permaneció en silencio por unos momentos, evaluando sus palabras. Algunos ancianos intercambiaban miradas, y la tensión se palpaba en el aire. Finalmente, Takoda respiró hondo y habló: «Si es cierto lo que dices, si tus acciones reflejan tu corazón, entonces tendrás una oportunidad, pero tu aceptación no será inmediata. Deberás aprender nuestras costumbres, demostrar respeto y lealtad. Solo entonces consideraremos tu lugar entre nosotros». Nara asintió, aliviada pero consciente de que la prueba apenas comenzaba. Caleb también sintió un alivio mezclado con ansiedad. Sobrevivir al desierto no sería suficiente. Ahora debía sobrevivir a la prueba del clan. Al regresar al refugio, la joven guerrera se acercó a él y le susurró:
El camino será difícil, pero yo estaré a tu lado. Aprende rápido, observa y respeta. Solo así podrás cumplir tu destino. Caleb asintió, sabiendo que su vida había cambiado para siempre. Ya no era solo un hombre perdido en el desierto, era un extraño en un mundo que lo miraba con desconfianza, pero también con la esperanza de que él pudiera ser la pieza que conectara pasado y futuro. La aceptación del consejo sería solo el primer paso hacia el destino que Nara le había revelado, convertirse en el padre de un nuevo pueblo apache. A los días siguientes fueron un torbellino de aprendizaje y adaptación para Caleb. La aceptación inicial del consejo había sido cautelosa, no era total confianza, sino un reconocimiento a su voluntad de sobrevivir y al vínculo que había surgido con Naran. Sin embargo, vivir entre los apaches era un desafío que iba más allá de la simple obediencia a reglas. Era aprender un mundo completamente distinto, uno donde la naturaleza, la comunidad y los rituales espirituales eran el centro de la existencia. Nara se convirtió en su guía, enseñándole a montar a caballo con destreza, a rastrear huellas de animales en el desierto, a reconocer plantas medicinales y a respetar los ciclos del sol y de la luna. Caleb, que toda su vida había vivido siguiendo mapas, caminos trazados y reglas humanas, se encontraba atrapado entre dos realidades a la suya, de ganadero y hombre blanco acostumbrado al control, y la de la tribu apache, donde la paciencia, la intuición y la armonía con la tierra dictaban cada movimiento al principio. Los errores de Caleb eran frecuentes y visibles. Olvidaba rituales esenciales, hablaba con ligereza sobre temas que para ellos eran sagrados, e incluso cometía pequeñas imprudencias que ponían en riesgo su seguridad y la de otros. Algunos guerreros lo miraban con desdén, murmuraban a sus espaldas y cuestionaban la decisión del consejo. Había quienes incluso sugerían que Nara estaba cegada por sus visiones y que permitir que un extranjero permaneciera entre ellos era un acto de temeridad que podía traer desgracia al clan. Pero no todo era hostilidad. Otros lo observaban con curiosidad y a veces con respeto, admirando su perseverancia. Caleb se esforzaba cada día, no solo por sobrevivir, sino por demostrar que podía aprender, respetar y contribuir. Cada logro, por pequeño que fuera, era celebrado por Nara con una sonrisa alentadora, mientras que Caleb sentía que su vínculo con ella se profundizaba, convirtiéndose en una mezcla de respeto, afecto y dependencia mutua. Sin embargo, la tensión interna no desaparecía. Por un lado, Caleb extrañaba su vida anterior en los ranchos, las ciudades, la sensación de control sobre su destino. Por otro, sentía que su nueva vida tenía un propósito mayor, un destino que lo superaba y que lo obligaba a cambiar radicalmente. Esta dualidad lo confundía, provocando noches de insomnio donde se preguntaba si alguna vez podría pertenecer realmente a ese mundo. En una tarde, mientras practicaba la caza con arco bajo la mirada de Nara, un grupo de jóvenes guerreros se acercó con expresiones desafiantes. Uno de ellos, llamado Mato, lo encaró. «No sabemos si eres digno de quedarte aquí», dijo, su voz cargada de desconfianza. «¿Cómo puede un hombre que no comparte nuestra sangre proteger nuestro pueblo?» Caleb respiró hondo, consciente de que cualquier reacción impulsiva podía arruinar lo que había logrado hasta ahora. En lugar de responder con ira, bajó la cabeza y dijo: «No pretendo ser igual a ustedes. Solo quiero aprender y ayudar. Si fallaré, aprenderé de mis errores. Pero no busco hacer daño». En el silencio que siguió fue tenso. Nara, observando desde una distancia prudente, asintió levemente, orgullosa de su compostura. Poco a poco, los jóvenes guerreros se retiraron, murmurando entre ellos, pero Caleb había ganado un pequeño respeto al mostrar humildad y paciencia aquella noche. Junto al fuego, Nara se sentó a su lado. «Estás cambiando, Caleb Tuyo. No es solo aprender las costumbres,
sino comprender nuestro mundo, nuestras decisiones, nuestra forma de ver la vida. Algunos lo aceptarán más rápido, otros necesitarán tiempo, pero lo importante es que tú eliges quedarte y luchar por ello. Caleb miró las llamas danzantes y comprendió la magnitud de sus palabras. Permanecer entre los apaches significaba más que supervivencia. Significaba renunciar parcialmente a su pasado, adaptarse y crecer dentro de una cultura que hasta hace poco le era completamente ajena. Era un hombre dividido entre dos mundos, consciente de que no podía contentar completamente a ambos, pero decidido a encontrar un equilibrio que lo hiciera fuerte, útil y digno del destino que Nara había predicho a medida que las semanas pasaban. Caleb empezó a sentirse menos como un extranjero y más como un aprendiz, un protector y lentamente un miembro del clan. Sin embargo, en las sombras, algunos aún planeaban cómo probarlo, evaluando si realmente era capaz de cumplir el papel que la profecía le había asignado. La verdadera prueba aún estaba por venir. En el valle que la tribu apache llamaba hogar, se encontraba rodeado de colinas rocosas, ríos cristalinos y vastos pastizales que durante siglos habían protegido a su gente. Pero la paz estaba a punto de romperse. Noticias de colonos avanzando hacia el territorio sagrado comenzaron a llegar a la aldea. Algunos traían promesas de comercio, otros amenazas veladas de despojo y violencia. Para los ancianos, la amenaza era clara. Si no actuaban, el clan correría un peligro que podría ser irreversible. Caleb escuchó las noticias mientras ayudaba a reparar cercas improvisadas alrededor del campamento, aunque todavía era considerado un recién llegado. La confianza que había ganado con Nara le otorgaba acceso a discusiones que antes le habrían estado prohibidas. Observó a los ancianos intercambiar palabras serias, gesticulando sobre mapas rudimentarios dibujados en la arena y discutiendo estrategias para proteger el valle. La tensión en el aire era palpable. Un conflicto externo estaba a punto de estallar, y él sabía que pronto tendría que actuar. Nara, dijo Caleb, mientras observaban a un grupo de guerreros patrullar los límites del valle. «Esos hombres, ¿nos atacarán de verdad?» Nara miró el horizonte, los ojos entrecerrados por la luz del sol, reflexionando cuidadosamente antes de responder. Algunos no entienden que nuestro hogar no es solo un terreno, sino nuestra historia y nuestra sangre. Vienen por la tierra, pero lo que buscan destruir es nuestro modo de vida. Si queremos sobrevivir, no bastará con escondernos mientras hablaban. Un mensajero llegó corriendo desde las colinas, un hombre joven con la respiración agitada, trayendo noticias de que un antiguo socio de Caleb, un hombre llamado Silas, lideraba uno de los grupos de colonos y buscaba expulsar a la tribu para reclamar los pastizales y recursos del valle. La ironía no pasó desapercibida. Caleb se encontraba entre los mismos colonos que una vez consideró aliados y que ahora amenazaban a la tribu que lo había salvado. «Silas», murmuró Caleb, con un hilo de incredulidad y enojo. «Nunca pensé que acabaría enfrentándome a él de esta manera». Nara puso una mano sobre su hombro, transmitiéndole calma. «No estás solo en esto, pero debes entender algo. No se trata solo de ti, ni de Silas. Se trata de proteger a la gente que me confió la visión, y a todos los que dependen de nosotros. Aquí aprenderás que luchar no siempre significa usar fuerza. A veces significa estrategia, paciencia y confianza mutua». Durante los días siguientes, la preparación para la confrontación se intensificó. Caleb fue entrenado no solo en el uso del arco y la lanza, sino también en técnicas de rastreo y camuflaje que Nara y otros guerreros conocían a la perfección. Aprendió a leer señales en la tierra, a anticipar movimientos y a interpretar sonidos que antes le habrían parecido insignificantes. Cada lección era dura, y cada error lo hacía sentir vulnerable, pero también más integrado en la tribu. Sin embargo,
El conflicto no se limitaba a habilidades físicas. Caleb debía aprender a ganarse la confianza de los guerreros más jóvenes, algunos de los cuales seguían dudando de él. En un entrenamiento conjunto, uno de los jóvenes, Mato, desafió su capacidad y le exigió demostrar que podía proteger al pueblo si la situación llegaba al combate. Caleb, recordando las enseñanzas de Nara, actuó con cautela, usó astucia en lugar de fuerza bruta, resolviendo la prueba de manera que impresionó a los jóvenes sin herir a nadie. Poco a poco, estaba construyendo su lugar entre ellos, aunque sabía que aún no era suficiente para convencer a todos al caer la tarde. Caleb y Nara se sentaron en la cima de una colina, observando los límites del valle. Los cielos rojizos anunciaban un cambio inminente. Todo esto, dijo Caleb, señalando las colinas y las tierras que rodeaban el valle. ¿Realmente podemos defenderlo? Sí, respondió Nara con firmeza, pero no solo con fuerza, con inteligencia, con unidad y con la voluntad de proteger nuestro hogar sin perder lo que somos. La verdadera prueba está por venir, Caleb, y esta vez no será solo un entrenamiento, será la vida de nuestro pueblo contra aquellos que quieren destruirlo. Mientras el sol se ocultaba, Caleb comprendió que su lugar entre los apaches ya no era una opción. Estaba comprometido con ellos, y la guerra que se avecinaba pondría a prueba no solo su fuerza, sino su lealtad y su capacidad para abrazar por completo el destino que Nara le había revelado con la amenaza de los colonos cada vez más cercana. Caleb y Nara comenzaron a pasar más tiempo juntos, entrenando, planificando y compartiendo historias sobre sus vidas pasadas. Aunque la tensión de la guerra se cernía sobre el valle, en medio de aquella presión surgió un lazo inesperado, una mezcla de respeto, admiración y una conexión que ambos no podían ignorar en una tarde. Mientras revisaban las defensas del campamento, Caleb tropezó con un arbusto y cayó torpemente sobre la arena. Nara, que estaba observando su técnica de rastreo, no pudo contener una risa suave. ¿Eso es parte de tu entrenamiento?, bromeó, inclinándose para ayudarlo a levantarse. Caleb sonrió. A pesar de la arena en su rostro y el ardor en sus manos, supongo que estoy aprendiendo a caer y levantarme, respondió, con un atisbo de humor que rara vez había mostrado. La risa compartida rompió momentáneamente la tensión que los rodeaba. Fue un instante breve, pero significativo. Por primera vez, Caleb se sintió no solo como un extraño que debía ganarse la confianza de la tribu, sino como alguien que podía existir al lado de Nara, sin miedo ni juicio. A medida que pasaban los días, su relación se profundizaba. Nara comenzó a enseñarle secretos más personales de su cultura, cantos que invocaban la protección de los ancestros, rituales que honraban a la tierra, y lecciones sobre cómo leer las señales del cielo y los animales. Cada enseñanza estaba cargada de significado, y Caleb la recibía con humildad y atención, consciente de que cada palabra podía ser crucial no solo para su supervivencia, sino para el destino del pueblo apache. Durante una noche de luna llena, después de una sesión de entrenamiento, Nara llevó a Caleb a un acantilado desde donde se podía ver todo el valle. La brisa nocturna acariciaba sus rostros, y el resplandor de la luna iluminaba el paisaje con un tono plateado y mágico. «Mira todo esto», dijo Nara suavemente. «Este valle, nuestra gente, nuestra historia, todo lo que hemos heredado. Ahora, tú también eres parte de ello». Caleb la miró, sintiendo una mezcla de humildad y asombro. Nunca había sentido un vínculo tan profundo con un lugar o con alguien que no fuera de su propia sangre. «Es hermoso», susurró. «Guay, no sé si estoy listo para ser parte de algo tan grande, ni si puedo cumplir con lo que esperas de mí, Nara». Lo observó atentamente, acercándose para tocar su mano. «No se trata de estar listo, Caleb, se trata de intentarlo, de estar presente, de elegir cada día, proteger
y aprender. Ese es el verdadero significado de tu destino. No eres solo un hombre que ha sobrevivido al desierto. Eres alguien que puede ayudar a dar vida a un futuro que todavía no existe. En ese momento, Caleb sintió algo que iba más allá de la gratitud o la admiración, en una confianza y cercanía que lo hicieron sentirse parte de algo más grande que él mismo. Su conexión con Nara no era solo física, sino espiritual. Ambos compartían la carga del futuro del pueblo apache, y esa responsabilidad los unía de una manera que ninguno de los dos había experimentado antes. Sin embargo, no todo era tranquilidad. Mientras Caleb y Nara consolidaban su vínculo, algunos miembros del clan continuaban observándolo con recelo. La relación con Nara, aunque fortalecía su lugar en la tribu, también podría despertar celos o sospechas. Pero Caleb comprendió que esa tensión formaba parte del camino. Cada relación, cada prueba, era un paso más hacia la aceptación total y hacia el cumplimiento de la profecía que Nara le había revelado en la noche. Avanzó, y, bajo el cielo estrellado del desierto, ambos permanecieron juntos en silencio, dejando que la brisa y el murmullo de los animales del valle los acompañaran. Caleb comprendió que su supervivencia había sido solo el primer paso. Ahora, estaba empezando a entender lo que significaba pertenecer, confiar y luchar junto a alguien que compartía su destino, en ese vínculo inesperado. Nacido entre el peligro y la esperanza, Caleb y Nara encontraron fuerza y claridad en el futuro del valle. De la tribu y de un nuevo pueblo apache dependía de su colaboración, de su confianza mutua y de su disposición a enfrentar juntos los desafíos que se avecinaban. Mientras la tensión con los colonos aumentaba, un peligro aún más insidioso surgió dentro del mismo valle: la desconfianza y la envidia de algunos miembros del clan. Entre ellos estaba Okan, un guerrero ambicioso que había cuestionado desde el principio la decisión del consejo de permitir que un extraño como Caleb permaneciera entre ellos. Para Okan, la profecía de Nara era una amenaza. Un hombre extranjero podía desestabilizar la tradición. Según él, debían actuar antes de que fuera demasiado tarde. Una noche, bajo la protección de la oscuridad, Okan reunió a un grupo de hombres y mujeres jóvenes del clan que compartían sus temores. Planeaban secuestrar a Caleb y llevarlo a las montañas, lejos del valle, con la intención de forzar a Nara a renunciar a su liderazgo o arriesgarse a perderlo para siempre. El plan era meticuloso. Aprovecharían la madrugada, cuando las defensas estaban más débiles y Caleb aún descansaba, confiado en que el clan no lo atacaría desde dentro. Caleb, ajeno a la conspiración, estaba entrenando con Nara, practicando técnicas de rastreo y defensa. Mientras avanzaban por un sendero estrecho entre arbustos y rocas, Nara percibió un cambio sutil en el aire: el olor o humo, el crujir de ramas fuera de lugar, y un murmullo apagado que indicaba presencia humana cercana. Instintivamente, puso una mano sobre el hombro de Caleb y lo detuvo. «Algo no está bien», susurró. «No son los colonos, son del clan». Caleb se tensó. La idea de que alguien de la tribu pudiera traicionarlos le resultaba desconcertante, pero confiaba plenamente en Aran. Juntos avanzaron con cautela, utilizando las técnicas que había aprendido para moverse silenciosamente. Pronto encontraron al grupo de Okan, preparando redes y trampas, listos para capturarlo. Nara no dudó. Con movimientos rápidos y precisos, advirtió a Caleb que se mantuviera detrás de ella. Sus ojos se encontraron por un instante, y Caleb comprendió que no era solo un entrenamiento más. Era una prueba real de supervivencia. «Lealtad y confianza debimos actuar», dijo Nara con voz firme. «Recuerda todo lo que aprendiste. Confía en mí». El enfrentamiento fue breve pero intenso. Nara utilizó su conocimiento del terreno y su habilidad en combate para desarmar y confundir a los rebeldes. Caleb,
Aunque aún inexperto, aplicó las estrategias que había aprendido y logró inmovilizar a varios jóvenes sin causarles daño grave. Fue un momento crítico en demostrar que podía actuar bajo presión y, sobre todo, que su lealtad hacia la tribu era genuina. Cuando Okan finalmente se rindió, Nara se acercó, mirando a los ojos a cada uno de los conspiradores. «Esta traición podría haber destruido todo lo que protegemos», dijo con voz cargada de autoridad. «Pero ustedes todavía tienen una oportunidad. Pueden elegir aprender y respetar, o pueden irse. La decisión está en sus manos». Okan, humillado y enfurecido, miró a Caleb con resentimiento, pero no pudo hacer nada frente a la unidad que Nara y Caleb habían demostrado. La joven guerrera sabía que la amenaza no desaparecería completamente. La envidia y la desconfianza podían resurgir en cualquier momento, pero este evento reforzó su posición y fortaleció el vínculo entre Caleb y aquellos que ya lo aceptaban en esa noche. Junto al fuego del campamento, Caleb y Nara se sentaron en silencio. La luna iluminaba sus rostros y el valle parecía respirar tranquilamente a su alrededor. «Nunca imaginé que enfrentaría enemigos dentro de la tribu», dijo Caleb, con un suspiro que mezclaba alivio y fatiga. «Pero ahora entiendo. No es solo el exterior lo que amenaza nuestro hogar. También debemos protegernos de quienes deberían estar de nuestro lado». Nara asintió, colocando una mano sobre la suya. «Exacto. Y tú has demostrado algo importante. No solo puedes sobrevivir al desierto y a la guerra, sino también a la traición y a la duda. Ese es el primer paso para ser parte de este pueblo. Todavía hay mucho por hacer, pero estamos avanzando juntos en medio de la oscuridad del valle». Caleb comprendió que su destino no era solo enfrentar enemigos externos, sino también ganarse su lugar en un mundo donde la lealtad, la paciencia y la fe eran tan importantes como la fuerza. La profecía de Nara lo había traído hasta aquí, y ahora dependía de él honrarla, no solo con acciones heroicas, sino con integridad, valor y compromiso. El secuestro frustrado se convirtió en un recordatorio. El verdadero desafío no siempre está afuera, sino también dentro, en las dudas, los celos y las decisiones de quienes los rodean. Caleb estaba listo para enfrentarlo, sabiendo que, con Nara a su lado, podrían superar cualquier obstáculo en el secuestro fallido de Caleb por parte de Okan, y su grupo dejó una marca profunda en la tribu. Aunque Nara había logrado frustrar el plan, algunos miembros del clan seguían dudando de la lealtad y capacidad del extranjero. Caleb comprendió que su lugar entre ellos aún no estaba asegurado. Para ganar su confianza total, necesitaría hacer algo más que sobrevivir o seguir instrucciones. Tendría que demostrar que era capaz de arriesgarlo todo por el pueblo que ahora llamaba suyo. No tardó mucho en presentarse la oportunidad. Una tarde, mientras la aldea se preparaba para reforzar sus defensas contra los colonos, Nara recibió noticias de que un grupo de exploradores había entrado en el valle por la noche. Entre ellos estaba un aliado de Silas, dispuesto a atacar y desorganizar el campamento, aprovechando la confusión del amanecer. Caleb y Nara comprendieron que el peligro era inmediato y que no podían esperar refuerzos del consejo. La acción debía ser rápida y decisiva. «Esta vez no hay margen para error», dijo Nara, con los ojos brillando de determinación. «Debemos detenerlos antes de que lleguen al corazón del valle», asintió, con la sensación de que aquel momento definiría su futuro. No era solo un ataque a la aldea, era una prueba de su valentía, de su lealtad y de su capacidad para cumplir la profecía que Nara le había revelado. Armados con arcos, cuchillos y su conocimiento del terreno, avanzaron silenciosamente hacia la ruta por donde los exploradores se aproximaban. El enfrentamiento comenzó al amanecer. Caleb, recordando los entrenamientos de Nara, se movió entre la maleza, utilizando señales silenciosas y rutas ocultas para acercarse al enemigo.
Cuando los exploradores intentaron emboscar la aldea desde un estrecho desfiladero, Caleb actuó con rapidez. Con una combinación de astucia y precisión, logró inmovilizar al líder del grupo, evitando que disparara su arma y frustrando el ataque antes de que se intensificara a Nara. Por su parte, lideró a los guerreros más experimentados para rodear y desarmar al resto. Cada movimiento de Caleb fue observado por los ancianos y los jóvenes del clan, quienes empezaron a comprender que el hombre extranjero no solo tenía coraje, sino también inteligencia y lealtad inquebrantable. Su intervención salvó vidas y protegió el valle, demostrando que había pasado de ser un aprendiz a un protector activo, después de que los exploradores fueron neutralizados y hechos prisioneros. Nara se acercó a Caleb, con una mezcla de orgullo y alivio en su mirada. «Has hecho más que sobrevivir», dijo. «Has demostrado quién eres realmente. No es solo la fuerza lo que importa, sino tu capacidad para actuar con valor y corazón cuando todos dependen de ti». Caleb respiró hondo, agotado y emocionado al mismo tiempo. Nunca se había sentido tan parte de algo, ni tan responsable de algo más grande que él mismo. Sabía que su vida había cambiado irrevocablemente. Ya no era solo un hombre perdido en el desierto, sino alguien cuya presencia podría marcar la diferencia entre la supervivencia y la destrucción de un pueblo entero. Los ancianos se reunieron para evaluar lo sucedido. Takoda, el más respetado, habló con voz solemne. «Caleb ha demostrado su valor y su lealtad. Ha arriesgado su vida por la tribu, sin egoísmo ni miedo. Por primera vez, podemos decir con certeza que cumple con la profecía que Nara vio a An». Un murmullo de aprobación recorrió la asamblea y varios guerreros jóvenes se acercaron para felicitarlo, reconociendo que Caleb no solo había sobrevivido, sino que había actuado como uno de los suyos. Incluso Okan, aunque aún renuente, bajó la cabeza, reconociendo el coraje del hombre que antes había despreciado a An esa noche. Junto al fuego central del campamento, Caleb y Nara se sentaron lado a lado. La luna iluminaba sus rostros, y el valle respiraba tranquilo a su alrededor. «Hoy has cambiado», dijo Nara. «No eres solo un aprendiz o un extraño. Ahora eres alguien en quien toda la tribu puede confiar. Tu papel no termina aquí. Apenas está comenzando». Caleb la miró, comprendiendo que aquel acto de valentía había sellado algo más que su lugar en la tribu. Había comenzado a cumplir el destino que Nara le había revelado desde el primer encuentro en el desierto. Ser el padre de un nuevo pueblo apache no era solo un título simbólico, era un compromiso que implicaba liderazgo, protección y un vínculo profundo con la comunidad que lo había acogido mientras las estrellas brillaban sobre ellos. Caleb sintió por primera vez que estaba exactamente donde debía estar, listo para enfrentar los desafíos que aún aguardaban. Junto a Nara y junto a un pueblo que ahora era también su hogar, después de la amenaza de los colonos y la traición interna del clan. El valle respiraba con una calma que parecía frágil pero profunda. La tribu apache había sobrevivido, y con la valentía de Caleb y la guía de Nara, se había fortalecido en unidad y determinación. Sin embargo, los ancianos comprendieron que los tiempos estaban cambiando y que su pueblo necesitaba algo más que supervivencia. Necesitaba un símbolo de renovación y esperanza. Fue entonces cuando Nara convocó a toda la tribu a una ceremonia especial. Bajo el cielo despejado del amanecer, hombres, mujeres y niños se reunieron alrededor del fuego central del valle. Nara se colocó en el centro, con Caleb a su lado, y habló con voz firme y clara. «Hemos enfrentado amenazas externas e internas, y hemos sobrevivido. Nuestro hogar permanece intacto, nuestra historia continúa. Pero el futuro requiere algo más. Requiere unidad, visión y la voluntad de construir algo nuevo». Caleb escuchaba con el corazón latiendo con fuerza. Sabía que las palabras de Nara
no eran solo un discurso, eran un llamado a la transformación, una invitación a abrazar el cambio sin olvidar la tradición. Su rol en esa ceremonia iba más allá de ser un protector. Era un símbolo vivo de la profecía, alguien que uniría pasado y futuro. Hoy, continuó Nara, damos la bienvenida a Caleb, un hombre que ha demostrado lealtad, coraje y corazón. No es solo un amigo ni un aliado, es un guardián de nuestro pueblo y un padre simbólico de nuestro nuevo linaje. El silencio que siguió fue solemne, cargado de emoción y respeto. La idea de un nuevo pueblo no significaba reemplazar lo antiguo, sino renovar la esperanza y la fuerza del clan. Caleb fue invitado a acercarse, y los ancianos lo rodearon, tocando sus hombros y reconociendo públicamente su compromiso. «Has pasado las pruebas», dijo Takoda. El anciano más respetado no solo ha sobrevivido al desierto y a la guerra, sino que también has demostrado integridad, valentía y amor por nuestra gente. A partir de hoy, tu nombre será parte de nuestra historia, y tu descendencia llevará la luz de un nuevo comienzo. Caleb sintió una mezcla de orgullo, humildad y responsabilidad. Nunca había imaginado que su vida podría tomar un rumbo tan inesperado donde un hombre perdido en el desierto, a figura central de la renovación de un pueblo, miró a Nara, quien le sonrió con complicidad y ternura, y comprendió que el vínculo entre ellos no solo era personal, sino también simbólico. Juntos representaban la unión entre la tradición y el cambio en los niños del clan. Rodearon a Caleb y a Nara, curiosos y emocionados, mientras los guerreros cantaban himnos antiguos que celebraban la supervivencia, la valentía y la continuidad del pueblo. Caleb se agachó, compartiendo palabras amables y gestos con los pequeños, entendiendo que su papel no solo era luchar, sino enseñar, proteger y guiar. La ceremonia culminó con un gesto simbólico. Caleb y Nara plantaron un árbol joven en el centro del valle, un símbolo vivo del nuevo pueblo apache. Sus raíces profundas representaban la conexión con el pasado, mientras que sus brotes verdes miraban hacia el futuro, recordando a todos que el legado debía continuar con fuerza y esperanza al final del día. Mientras el sol se ocultaba detrás de las colinas, Caleb y Nara se sentaron juntos, observando el valle y el fuego que iluminaba el campamento. La tensión de los días pasados se había disipado, pero ambos sabían que el futuro aún traería desafíos. Sin embargo, habían plantado la semilla de un nuevo comienzo, y la confianza que el pueblo había depositado en ellos era un recordatorio de que la renovación no dependía solo de la fuerza, sino del coraje, la lealtad y la visión compartida. «Hemos hecho más que sobrevivir», susurró Caleb, tomando la mano de Nara. «Hemos empezado algo que durará más allá de nosotros». «Sí», respondió ella, apretando su mano. «Y ahora es nuestro deber protegerlo, enseñarlo y verlo crecer». Este es solo el comienzo. En aquel momento, el valle parecía respirar en armonía con el cielo, la tierra y los hombres y mujeres que lo habitaban. El nacimiento del nuevo pueblo apache no era solo un evento ceremonial, sino la consolidación de una visión, un futuro tejido por la valentía de Caleb, la guía de Nara y la fuerza colectiva de toda la tribu. Con el nacimiento simbólico del nuevo pueblo apache, el valle recobró una calma profunda. Las amenazas externas habían sido neutralizadas y los conflictos internos resueltos, aunque no olvidados. La tribu comprendía que la verdadera fuerza no residía solo en las armas, sino en la unidad, la visión y la confianza mutua. Caleb y Nara se habían convertido en figuras centrales de esa renovación, representando tanto la continuidad de las tradiciones como la apertura hacia un futuro diferente. Aquel amanecer, mientras el sol se alzaba sobre el horizonte, la tribu se reunió nuevamente alrededor del fuego central.
Los ancianos, los guerreros y los niños observaron a Caleb y Nara, quienes caminaban entre ellos con paso firme, conscientes de que cada gesto reflejaba responsabilidad, respeto y compromiso. Hoy, dijo Nara, con voz clara y resonante, celebramos no solo nuestra supervivencia, sino nuestro futuro. Cada uno de ustedes es parte de este valle, de nuestra historia y de nuestro nuevo linaje. Caleb no es solo un hombre que llegó del desierto. Es un guardian, un padre simbólico, un compañero que ha demostrado que el valor y la lealtad no se miden por la sangre, sino por el corazón. Caleb, aún sorprendido por la solemnidad del momento, sintió un nudo en la garganta. Nunca había imaginado que su vida tomaría un rumbo tan inesperado, de hombre perdido y débil en el desierto, a protector, líder y padre simbólico de un pueblo entero. Su mirada se encontró con la de Nara, y en ella vio orgullo, complicidad y esperanza. Después de la ceremonia, la tribu comenzó a organizar los trabajos del día con un espíritu renovado. Caleb ayudó a construir nuevas viviendas y a reforzar las defensas del valle, mientras Nara coordinaba a los guerreros y compartía conocimientos sobre caza, rastreo y medicina tradicional. Cada acción cotidiana se había transformado en un acto de consolidación del nuevo pueblo, una demostración tangible de que el futuro podía ser construido con cooperación, respeto y liderazgo compartido. Durante el día, Caleb se permitió un momento de reflexión. Caminó hasta la orilla del río, dejando que el agua fría rozara sus manos, recordando el primer encuentro con Nara en el desierto. Entonces, el hombre que estuvo al borde de la muerte ahora veía la extensión de un valle protegido, un pueblo unido y una vida que había cobrado un propósito profundo. Comprendió que su destino no era solo sobrevivir, sino participar activamente en la creación de un legado que trascendería generaciones. Esa tarde, Caleb y Nara se sentaron juntos bajo el árbol que habían plantado durante la ceremonia anterior. Sus manos se entrelazaron, y por un momento no hicieron falta palabras. El viento del valle acariciaba sus rostros, y los sonidos de la vida cotidiana, niños jugando, aves en el cielo, el murmullo del río llenaban el aire con un sentido de armonía y pertenencia. Hemos llegado lejos, dijo Nara suavemente, pero este es solo el comienzo. Las generaciones que vendrán dependerán de lo que hacemos hoy. Caleb asintió, con una mezcla de orgullo y humildad. Sé que no puedo hacer todo solo, respondió, pero juntos, con este pueblo y contigo, podemos lograr que la visión que tuviste en el desierto se cumpla, que este valle sea seguro, fuerte y lleno de esperanza. Nara le sonrió y apoyó su frente contra la suya. Ese es nuestro futuro compartido. No importa lo que venga, lo enfrentaremos juntos. Tu destino y el de nuestro pueblo están entrelazados. Y ahora, finalmente, somos una sola fuerza. Con el paso de los días, el valle se convirtió en un símbolo de resistencia, unidad y renovación. Los ancianos enseñaban a los jóvenes, los guerreros entrenaban con disciplina, y Caleb y Nara guiaban con sabiduría y corazón. La profecía que había traído a Caleb al desierto se cumplía lentamente. No solo sobrevivió, sino que ayudó a dar vida a un nuevo linaje apache, cimentando un futuro que sería recordado por generaciones, mientras el sol se ocultaba en el horizonte. Caleb y Nara caminaron juntos por el valle, observando a su gente, sintiendo la tierra bajo sus pies y escuchando el murmullo del viento que parecía susurrar promesas de esperanza y continuidad. En ese instante, comprendieron que habían logrado algo más grande que ellos mismos, en un futuro compartido, donde la lealtad, el amor y la visión podían transformar un desierto solitario en un hogar vivo y próspero para un nuevo pueblo apache. El desierto ya no era un lugar de muerte para Caleb, sino un hogar de vida, comunidad y legado. Junto a Nara, comprendió que la verdadera fuerza de un hombre
no se mide solo por su coraje, sino por su capacidad de amar, aprender y proteger aquello que trasciende su propia existencia. Y así, bajo el cielo estrellado del valle, comenzó un capítulo que perduraría en el corazón de la tribu para siempre.